Si aún no has visto la parte 1 y 2 de lo que no sabías de todo en 90 días, puedes dar clic aquí. También te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado de este video. Dicho esto, comencemos. Por la siguiente razón, Larissa dos Santos Lima fue despedida del programa. Larissa dos Santos Lima, quien causó revuelo en la temporada 6 cuando no se llevó precisamente bien con su suegra, fue despedida del programa por la siguiente razón. Resulta que Larissa hizo un desfile de lencería para el sitio web Camp Moda y también se creó un OnlyFans donde vende fotos para adultos. Poco después de que estos acontecimientos llegaran a oídos de los productores del programa, ella fue despedida a través de una llamada, un día antes de que fuera arrestada por el ICE, Servicio de Control de Migración y Aduanas para los que hablamos español. Ella escribió en su cuenta de Instagram lo siguiente: ya no soy miembro del elenco del programa de Todo en 90 días. Debido a mi colaboración con Camp Moda, fui liberada de mi contrato con TLC por el teléfono. Como dato extra, Larissa ganó más de $100,000 por desfilar en este sitio para adultos, y todo esto lo ganó en una hora. Además, Anfisa, quien tampoco ya no forma parte de Todo en 90 días, compartió su apoyo a la elección de Larissa de desfilar y vender contenido para adultos, publicando: bien por ti, serás millonaria en poco tiempo. Larissa dos Santos Lima culpa al programa por su cirugía plástica. Todos recordamos la extensa cirugía que atravesó Larissa y que fue captada por las cámaras del programa. Luego de su despido, ella tomó represalias afirmando que su cirugía fue alentada por el programa para que la gente hablara de ello. Con esto dio a entender que la cirugía fue de cierta forma forzada por el programa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le quedó bien la cirugía? Dígamelo en los comentarios. La verdad detrás de la infidelidad de Jay Smith. Muchos se sorprendieron cuando supuestamente Jay engañó a Ashley con una mujer que conoció a través de Tinder. Pero, ¿y si te dijera que esta infidelidad esconde algo detrás? ¿Algo como una simple actuación? Sí, así como escuchas, una simple actuación. Jay sostiene que su infidelidad fue únicamente por las cámaras. Fue solo un acto, así que fue fácil superarlo porque ya sabes, simplemente actuamos en la televisión, dijo Jay a InTouch en febrero del 2020. La producción había planificado hacerle esta broma de muy mal gusto a Ashley para dar ese toque dramático al programa, pero con lo que la producción y Jay no contaban es que Ashley no se tomó para nada bien esta broma y metió 3 solicitudes de divorcio por adulterio como la razón principal, por lo que en marzo del 2021 el divorcio oficialmente se firmó. Estoy feliz y me siento libre. Tomó mucho tiempo conseguir que firmara. Esto es una celebración, no hay tristeza por aquí, dijo Ashley. Por cierto, si te está gustando el video, deja tu me gusta y si aún no estás suscrito, este es el momento. No olvides activar la campanita para ver los videos antes que los demás. La prueba de embarazo de Kasia Tavares fue actuada. Quizás muchos no recuerden a la brasileña Kasia Tavares de la temporada 2, pero ella, como muchos otros participantes del programa, habló sobre el detrás de escena. Kasia contó a sus seguidores de Instagram sobre su tiempo en Todo en 90 días. Ella dijo que los guionistas producen ciertas escenas del programa. Un ejemplo es la prueba de embarazo que se hizo frente a las cámaras. Ella citó que los productores le pidieron que se hiciera una prueba de embarazo frente a las cámaras para lograr un efecto dramático. Ella sabía que no estaba embarazada, pero igual accedió a grabar la escena. Emily y Sacha no son como los vimos en el programa. Una de las relaciones más incómodas de ver en Todo 90 días fue la del entrenador ruso Sacha Larin y la nativa de Oregon Emily Larina. Entre Sacha expresando sus inquietudes sobre casarse por tercera vez y Emily luchando sola para criar a su hijo recién nacido, y para colmo Sacha insultando repetidamente a la hermana de Emily, se veían como una pareja controladora y disfuncional. Pero en febrero del 2020, Emily a través de Instagram expresó su versión de los hechos de su relación en el programa. Por un tiempo me decepcionó que el mundo no conociera al Sacha que conozco. He llegado a un acuerdo con todo. Me guardaré el verdadero Sacha para mí, escribió Emily, dando a entender que el programa manipuló las escenas para hacer ver su relación como inestable. Como dato extra, los dos anunciaron que esperan un segundo hijo.
Algunos fanáticos trataron de ayudar a Rachel y a John de la siguiente manera. Rachel y John tenían una cuenta creada por los fanáticos para recaudar dinero para su solicitud de visa. Ellos habían dicho que era una cantidad absurda de dinero, por lo que los fanáticos decidieron crear varias cuentas en GoFundMe y Cameo. La regla de oro que dio Kalani Fagata. Kalani y Asuelu han tenido sus altibajos en varios spin-off en todo 90 días. Luego de casarse en septiembre del 2018, Kalani recurrió a sus redes sociales, luego de las reacciones violentas que surgieron por sus comentarios sobre la cultura samoana. Ella aclaró los comentarios sobre su padre samoano y dijo: regla de oro al mirar el reality show, si no ves que se dice, es probable que se agregue. Ala Fedoruk y la silla. Quizás algunos recuerden la promo de la temporada 4, donde Ala tira una silla desde las alturas y parece estar furiosa. Please, stop. No, I'm happy. Lo curioso de esto es que esa escena jamás se vio en los episodios, lo que dejó a muchos fanáticos rascándose la cabeza tras el misterio de que pudo haber pasado en esa escena. Pues la verdad de esa escena es que jamás pasó. No se trata de un episodio oculto ni nada de eso, pues simplemente fue actuado. TLC me hizo hacer eso, así que lo usaron para promocionar el programa, pero nunca se les ocurrió la historia, no había ninguna historia para eso, escribió Fedoruk. El contrato super blindado. Pero antes, si quieres que publique una parte 4 de lo que no sabías de todo en 90 días, solo debes darle me gusta a este video y suscribirte para llegar a la meta de 3000 suscriptores. Una vez alcanzada la meta, publicaré la parte 4. Ahora sí, continuemos. Cuando se trata de programas de televisión, se sabe que los contratos son tan estrictos que dejan a sus participantes con manos y pies atados ante cualquier reclamo. Pues para el caso, han salido a la luz varias partes del contrato de todo 90 días. Dichas partes van desde no aparecer en ningún otro programa, excepto a los que la producción les permita, no pueden aparecer en otras redes y lo que más sorprende, ellos firman el contrato donde las letras pequeñas dicen que los participantes no pueden demandar a la cadena ni a los productores por cómo se les retrata en la pantalla. En pocas palabras, los productores pueden retratarlos como quieran, inventar los contextos y dramas, y aún así, los participantes no podrán hacer nada legalmente, no tienen voz ni voto de cómo los harán ver en todo en 90 días.